Hola, mi gente linda de Genezaret. En esta oportunidad verdaderamente es un gusto y un honor poder acompañarles en la Escuela de la Visión, y en esta oportunidad seguimos con la serie Lo dijo Jesús. Vamos a estudiar el capítulo 3, versículo 20 al 30 del Evangelio de Marcos, y lleva por nombre esta clase Autoridad Suprema. Acompáñenme a leer. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas habían venido de Jerusalén y decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndolo llamado, le decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es realmente interesante ver cómo el Señor, hablando acerca del contexto, vemos cómo el Señor inicia su ministerio de manera maravillosa. Él llama a sus discípulos, inicia su ministerio público, y el apoyo de las personas era impresionante. Multitudes lo seguían con amor desde el inicio, pero por supuesto la oposición no se iba a hacer esperar. Escribas y fariseos inmediatamente le hicieron oposición. Quienes no saben quiénes fueron los escribas y fariseos, los escribas eran aquellos doctos de la ley que se encargaban de la escritura de documentos importantes, la escritura de la transcripción de la ley. Esa era su labor. Los fariseos se encargaban de representar a la nación. Ellos conocían la ley, por supuesto, y se encargaban de transmitirla oralmente. Esa era la labor de escribas y fariseos. Entrando en el texto, vemos que lo que le molestaba o lo que inquietaba a los fariseos y a los escribas no era tanto las sanidades en las que obraba el Señor, sino las liberaciones. Y era tanto su inquietud acerca de Jesús que incluso viajaron desde Jerusalén hasta Galilea para verlo, para ver quién era Jesús y para estar cerca de él y escuchar lo que tenían que decir. Ellos desde el principio, desde el primer momento, le acusaron de que el poder que obraba en su vida y por el poder que echaba fuera demonios no era por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú. Belcebú es el príncipe de los demonios. Se dice también que es el señor de las moscas o señor de los cielos. Ese es el nombre que recibe él. Y en todo momento ellos buscaban acusarle, siempre buscaban denigrar y desacreditarlo frente al pueblo, buscando cualquier oportunidad para sembrar una idea, para sembrar la idea de que Jesús no obraba por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú. Y era algo increíble porque era una constante crítica, era un constante asedio en cualquier lugar donde él se encontraba. Siempre para ellos, fueron antagonistas de su ministerio. Y era de esperarse, por supuesto, ya que era propósito de Dios. Y estas autoridades siempre supimos que desde el principio que ellos hicieron una alianza, fariseos y escribas, ya que desde este primer momento ellos se pusieron de acuerdo para prender a Jesús, para arrestarle. Y este sería la primera persecución, el primer intento que ellos estarían planeando. Jesús es muy interesante porque él siempre contestaba con una pregunta, casi siempre contestaba con una pregunta. Y en esta oportunidad él les contesta y les dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Contestándole: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, les dice. Y una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. ¿Cómo es posible esto?
Y es que si Satanás se echa fuera a sí mismo, sería autodestructivo para él. Y ahí dice, sería el principio de su fin. Y Jesús le responde de esta manera. Por supuesto, la manera que le responde y las imágenes con las que le responde dejan en claro la más absurda crítica y calumnia que este tipo de personas le hacían a su ministerio, le hacían a Jesús. Y es que los judíos en ese tiempo, estuve leyendo, y es que estaban realmente obsesionados con lo que eran los demonios. Más que siempre los veían aquí y allá, los veían en todos lados. Y se obsesionaban por eso, porque incluso acusaban y causaban, decían que las enfermedades, todas las enfermedades eran causas demoníacas. Incluso enfermedades y por supuesto posesiones. Lo más curioso es que Jesús no hace en ningún momento distinción acerca de esto. ¿Por qué Jesús no hace distinción acerca de enfermedad, lo que es enfermedad y lo que es posesión? Si hay algo que es claro, porque nosotros sí lo hacemos, nosotros muchas veces dividimos, no, es que esto es enfermedad y esto es posesión, de alguna manera. Vemos que Jesús en ningún momento hace ese tipo de diferencia, ya que sabemos que el enemigo siempre va a estar detrás de toda la miseria de los seres humanos. Un poquito más adelante, el Señor Jesús comenta y dice que habla acerca del hombre fuerte, que el hombre fuerte es como un hombre fuerte que si uno quiere entrar a la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atarle. Sabemos que el hombre fuerte representa al enemigo, el demonio, y el hombre fuerte representa el enemigo, y la casa representa a las personas que son víctimas del enemigo. Y es lo que el Señor quiere mostrarles en esta oportunidad. Y lo primero que hace Jesús en el momento en el que les habla acerca del hombre fuerte, lo hace por el motivo de las acusaciones que está recibiendo, acerca de que su autoridad está siendo cuestionada, el poder, su procedencia. Están diciendo que no es por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor desde un inicio siempre le dice, primeramente, lo primero que tienen que hacer es atarle para poder recibir una libertad o para poder obrar en libertad. Y es que nosotros le servimos a un Dios sobrenatural. Y es lo que tenemos que nosotros creer cada día. Le creemos a un Dios sobrenatural y nosotros le creemos que Dios pagó el precio para que lo sobrenatural de Dios fuera algo normal en nuestra vida. Hay un episodio, hay un testimonio, un caso en la Biblia donde habla acerca de un hombre que era ciego y sordo. El Señor lo sana, lo libera, y estos hombres inmediatamente, fariseos y escribas, se levantaron en murmuración a decir todo este tipo de calumnias. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Ellos no entendían, no lo iban a entender. Ellos no lo entendían, ellos no estaban de acuerdo con nada de eso, pero en lo que sí estaban de acuerdo era que había algo diferente. Y lo primero que el Señor establece en este momento, cuando Él empieza a hablar acerca del hombre fuerte, lo hace porque se estaba cuestionando su autoridad, se estaba cuestionando el poder por el cual Él estaba sanando a las personas, por el cual Él estaba haciendo libre a cada una de las personas, y es por eso que Él establece este principio de que debe atarse al hombre fuerte para poder saquear su casa. Entonces, en este momento que el Señor empieza a hablar acerca de esto, y me viene a la memoria el caso del hombre que el Señor sanó, un hombre que era ciego y sordo, que el Señor lo sana, y esto despierta la murmuración, es lo que despierta la murmuración en los fariseos y en los escribas, que no entendían lo que estaba sucediendo, no aceptaban lo que estaba sucediendo. Por supuesto, lo que sí aceptaban era que en Jesús, en este hombre, se movía algo diferente, que no sabían qué era. Y al no poder darle respuesta, al no saber qué es lo que se estaba moviendo en este hombre, le atribuyeron el poder de Belcebú. Es ahí donde el Señor empieza diciendo, y es por eso que el Señor hace esto, para que las personas abran los ojos, para que las personas sepan cuál es su punto, cuál es la autoridad que el Señor desea que nosotros tengamos para cada uno de nosotros, y las posiciones que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, entendiendo que cuando el Señor habla
que nosotros hemos sido sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús, es porque es verdadero, es porque es cierto, es porque cada uno de nosotros debemos empezar a creer y a pedir desde lugares celestiales, desde lugares de autoridad que el Señor compró para cada uno de nosotros. La gente empezó a murmurar y la murmuración, ¿qué es lo que trae? Cederle terreno al enemigo, cederle poder al enemigo. Es por eso que cada uno de nosotros, y es por eso que la iglesia necesita dejar de ceder terreno al enemigo y empezar a devolverle al Señor esos lugares, ese lugar de autoridad que el Señor se merece en nuestras vidas y en cada área de nuestras vidas. Más adelante el Señor habla y dice que cuando el hombre fuerte es atado, se tiene el camino libre, para obrar en libertad. Y el Señor desea que cada uno de nosotros obremos en libertad en cada una de las áreas de nuestra vida. Quizás a lo mejor hayan circunstancias en tu matrimonio, en tu finanza, haya una enfermedad que está quejándote a ti o a alguien cercano. El Señor desea que obres en libertad. El Señor desea que recuperes el terreno que el enemigo quizás te ha robado durante mucho tiempo y que el Señor desea dártelo porque te pertenece, porque Él lo compró para ti. Entonces, deja de imaginar que tienes un matrimonio infeliz. Puedes tenerlo. Párate firme ante el enemigo y dile: no te voy a ceder mi matrimonio, no te voy a ceder mi casa, no te voy a ceder mi familia. Toma la autoridad que el Señor Jesucristo compró para ti en la cruz. Igualmente en tus finanzas, si hay problemas en tus finanzas, si hay cosas que sientes que vienen desde el pasado, porque cada día se acrecientan y no ves resultados, párate firme. Piensa, clama, corta con maldiciones generacionales financieras, si es que a lo mejor eso es lo que está trayendo retraso en las bendiciones hacia tu vida. Párate firme ante el enemigo, porque el Señor aquí nos demuestra que el enemigo, nosotros tenemos la autoridad para atarlo y para vivir en libertad. O si es una enfermedad, igualmente puedes vivir. Nosotros podemos clamar al Señor por sanidad. Muchas personas se preguntan si en realidad el Señor, es voluntad del Señor si sanen o no, si es voluntad de que vivas bien en sanidad. Y yo quiero decirte algo: si hay algo que el Señor desea, es nuestro bienestar. Y eso me lleva a un texto que el Señor un hombre se le acerca y le dice: Señor, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Y la respuesta del Señor fue una respuesta maravillosa, misericordiosa y contundente. La respuesta del Señor fue: quiero, sé limpio. Y es maravilloso cómo el Señor responde, cómo el Señor demuestra su misericordia y su amor hacia cada uno de nosotros en cada una de las necesidades. El Señor no nos iba a dejar desarmados. Y dice, por aquí anotamos que el Señor nos enseñó cómo hacerlo. La palabra está llena de maravillosos mensajes, maravillosas historias y maravillosas enseñanzas que debemos atesorarlas en nuestro corazón para que sean una realidad en nuestras vidas. El último punto habla acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor lo menciona precisamente porque estaban acusando de lo que se movía dentro de nosotros. Era un espíritu inmundo, el poder de Belcebú. Por supuesto, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Es por eso que el Señor Jesús les hace la salvedad y les dice: cualquier pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y Él se para incluso como defendiendo al Espíritu Santo y le dice: pueden hacerlo conmigo, pueden blasfemarme, pueden criticarme, pero no lo hagan con Él, porque será un pecado no perdonado. Y hoy quizás te hayas hecho la pregunta, yo me la hice. Nos preguntemos: ¿por qué este pecado es imperdonable? ¿Es acaso el Espíritu Santo la persona más importante de la Trinidad, dicho por el Señor? O sea, me hago la pregunta, es porque el mismo Señor lo dice, que cualquier pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es por eso que me pregunto, sí, pues se puede preguntar, ¿será que es más importante que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ya que hace esta aseveración? Aquí está la respuesta, y es muy sencilla. Perdón, tengo una bebé recién nacida
y es de madrugada, estoy en el momento en el que tengo oportunidad para grabar. Es por eso que se escucha esta princesita llorando por aquí. Mi esposo está atendiendo a los otros niños que están durmiendo. Es por eso que se escucha. Así que pido disculpas en esta oportunidad. Pero la pasión por hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer es mucho más grande. Y es por eso que aquí estamos. Así que bueno, las mamás me entenderán. Y yo sé que los papás también me van a entender. Así que esta nena se va a calmar. Aquí la estoy meciendo. Y vamos a seguir con lo que el Señor nos ha dicho. Y es esta pregunta: ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Es porque el pecado se ilumina con la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya perdón de pecados debe haber convicción de pecado, debe haber arrepentimiento para que la persona pueda confesarlo y de esta manera recibir perdón. Pero si la persona no acepta la convicción que trae el Espíritu Santo, no puede recibir el perdón. Mientras una persona necesita la convicción de pecado, no puede recibir el perdón de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que se comete deliberadamente. Es un pecado intencional. Es un pecado totalmente intencional. ¿Por qué decimos que es un pecado totalmente intencional? Porque es un pecado que se comete en conciencia, bajo la conciencia, bajo el conocimiento del Evangelio. Y es lo más delicado y es lo más triste, por supuesto, porque opera en personas que se han endurecido, que han endurecido su corazón, que han endurecido su vida y se han apartado del Señor, se han apartado de la luz del Espíritu Santo, se han apartado del Señor y han entrado en las tinieblas. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. El estado donde la persona va deplorable, va hacia atrás y se aleja de lo que es el Señor. Y quizás tú te hayas podido preguntar: ¿será que en algún momento he cometido blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Será que en algún momento he cometido el pecado imperdonable? Y sientes angustia y sientes temor de esto. Déjame decirte que si sientes angustia y si sientes temor, no lo has cometido, porque de lo contrario no hubiese convicción en tu corazón y no hubiese el temor a fallarle al Señor. Y es algo que no debe faltar nunca, nunca, nunca en nuestras vidas, la convicción, porque es el estado más crítico que puede llegar, es lo peor que le puede pasar al ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque cuando un hombre pierde su convicción, ya no hay vuelta atrás. Es porque ya no le duele fallarle al Señor, es porque ya no le duele hacerle daño al Espíritu Santo. Y es una condición bastante triste y bastante grave para el ser humano. Porque si tú llegas a ese punto y quizás puedas tener un lugar de autoridad, quizás puedas estar sirviendo al Señor durante mucho tiempo, porque hay muchas personas que quizás han mantenido autoridad y han mantenido su posición, pero hay algo que ya no funciona dentro de ti, es que sigues pecando deliberadamente y no te arrepientes, no hay convicción de pecado en ti. Romanos 11, del 2 al 9, habla y dice que los dones de Dios son irrevocables, y es cierto. Los dones de Dios son irrevocables y tú puedes ver muchísimas personas obrando en dones del Señor, increíbles, pero no están actuando bajo la voluntad del Señor como el Señor lo desea. Y es lamentable. En Mateo capítulo 7 dice que muchos aquel día dirán: Señor, pero si en aquel día nosotros echamos fuera demonios, nosotros impusimos las manos sobre los enfermos, nosotros predicamos en tu nombre. Y el Señor dirá: apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Y esto es bastante duro y puede resultar bastante duro para algunas personas, pero tiene que hacernos pensar verdaderamente qué estamos haciendo cuando pecamos, cuál es nuestra posición. Verdaderamente tenemos esa convicción de pecado, nos duele fallarle al Señor cuando esto sucede.
Esto nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque como ejemplo vemos a Saúl. Saúl reinó durante 40 años, pero solamente estuvo ungido 2 años. Durante 40 años mantuvo su posición, pero nada más estuvo con la protección y el respaldo del Señor durante 2 años. Entonces cada uno de nosotros debemos pensar, debemos decir como David dijo: Señor, crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto, Señor, dentro de mí. Es lo que debe salir de nuestro interior, es lo que debe salir de nuestro corazón cada día. No fallarle al Señor, caminar como nos enseña este pasaje, reconocer la autoridad suprema, reconocer quién tiene la autoridad suprema, quién nos las ha dado, y vivir y caminar sobre ella, porque ha sido comprada con precio alto, con precio muy alto para cada uno de nosotros. Y esto ha sido todo por hoy en esta clase de la Escuela de la Visión. Espero que hayan disfrutado y aprendido junto a mí. Les amo mucho, les extraño muchísimo y espero que pasen una excelente semana.